Antes de continuar, recuerda suscribirte. El arte de la guerra. Obra original de Sun Tzu. Producción y narración por Moisés Castro. Capítulo 1. Planificar. Sun Tzu dijo: la guerra es asunto crítico. De ella dependen la vida y la muerte del ejército, la permanencia o la destrucción del Estado. Hay que estudiarla y comprenderla. Para calcular las probabilidades de victoria se deben analizar y comparar a fondo tanto las condiciones propias como las del enemigo en 5 aspectos preponderantes: el Dao de la política, el cielo, la tierra, el mando militar, la organización y los reglamentos. El Dao de la política exige la unión entre el monarca y su pueblo. Solo así los soldados no le temerán al peligro y estarán dispuestos a morir. El cielo es yin y yang, frío y calor, el cambio de las estaciones. La tierra es la distancia, lo accesible o inaccesible del terreno. El campo de batalla puede ser amplio o angosto, la vida o la muerte. En cuanto al mando militar, el general debe ser sabio, confiable, demostrar humanidad, ser valiente y disciplinado. La organización y los reglamentos se refieren a la estructura del ejército, a la disciplina de los oficiales y a la administración de los recursos. El general tiene que conocer a fondo estos 5 aspectos. Si los domina, vencen. Si los descuida, perecen. Las comparaciones concretas entre tu ejército y el ejército enemigo permiten prever la victoria o la derrota. ¿Cuál de los soberanos es más justo? ¿Los generales de qué gobernantes son más diestros y capaces? ¿A quién le favorecen el cielo y la tierra? ¿Qué ejército guarda el mayor orden y disciplina? ¿Cuál cuenta con mayores fuerzas? ¿Los soldados de qué bando están mejor entrenados? ¿Quién administra mejor los castigos y las recompensas? El desenlace puede preverse según quién me obedece, vence y permanece. Quien me desobedece, pierde y desaparece. Después de calcular las ventajas y desventajas, hay que crear el impulso y preparar las condiciones externas. El impulso es medir las fuerzas una vez ponderadas las ventajas. La guerra es el Dao de la astucia. Si sabes pelear, pretende debilidad. Si piensas atacar, simula retirada. Si estás lejos, aparenta cercanía. Si estás cerca, finge lejanía. Si el enemigo tiene ventaja, embáucalo. Si está desordenado, atácalo. Si es poderoso, protégete. Si el enemigo es fuerte, apártate. Si está furioso, provócalo. Si es humilde, haz que sea arrogante. Si descansa, cáusale fatiga. Si lo notas sereno y en paz, siembra discordia en él. En resumen, atácalo cuando estés desprevenido. Sorpréndelo cuando no te espere. La estrategia y las tácticas militares son secretas, no debes divulgarlas. El vencedor anticipado es aquel que calcula todo. El perdedor anticipado es el que calculó poco. Quien mucho calcula, vence. Quien poco, perece. Desdichado aquel que no hace ningún cálculo. Es así como yo anticipo la victoria y la derrota. Capítulo 2. Combatir. Sun Tzu dijo: movilizar un ejército e iniciar una guerra supone preparativos. Se necesitan 1000 cuadrigas ligeras, 1000 carruajes pesados, 100.000 soldados armados y provisiones que han de transportarse a miles de leguas de distancia. El costo de la diplomacia, el gasto del armamento, el mantenimiento de los carros y las armaduras representan por lo menos 1000 libras de oro por día. Esto moviliza un ejército de 100.000 hombres. La prontitud condiciona la victoria. Si la batalla se prolonga, el ejército se cansa y pierde la moral. En cada ataque los soldados se desgastan. Largas ofensivas y guerras prolongadas arrasan con las arcas del Estado. Un ejército cansado y desmoralizado, un poderío desgastado y un Estado con arcas vacías son presa fácil para cualquier rival. Ni el más grande de los estrategas ni la mejor táctica militar pueden contra eso. Sabemos de guerras torpes más rápidas, pero no hay guerras prolongadas e inteligentes. Jamás se ha sabido de una guerra prolongada que haya beneficiado al Estado. Quien desconoce el daño de la guerra jamás conocerá su beneficio. Quien sabe pelear no recluta soldados 2 veces, ni almacena granos para más de 3 años. Usa tus propias armas y abastécete del enemigo, así nunca te faltará comida. Como han de transportarse provisiones por largas distancias, las guerras prolongadas debilitan a los estados y empobrecen a la gente. Los precios se incrementan donde los ejércitos se establecen y el desabasto y la especulación florecen. Las guerras aumentan los impuestos y el trabajo forzado,
desgastan a los soldados, vacían las arcas de los estados y propician un pueblo con menos del 70% de sus bienes. Las arcas del estado se vacían más de 60% debido al mantenimiento de los carros, el uso de los caballos, a la reposición de los arcos, flechas, espadas, armaduras, lanzas, escudos y otras armas. Por ello, el general sabio se abastece del enemigo. Un cargamento de granos y un bulto de forraje del enemigo equivalen a 20 cargamentos propios de cada uno traídos desde casa. Para matar a muchos enemigos, provoca a tus soldados, premialos para que captures el botín. Cuando se aprendan más de 10 carruajes enemigos, recompensa a quien haya tomado el primero. Fortalece tu ejército, cambia la insignia y haz tuyos esos carruajes. Alimenta y trata bien a los prisioneros. En las guerras se aprecia la victoria, no la duración. El general que conoce el arte de la guerra es como la estrella que vela por el destino del pueblo. En sus manos está la seguridad o la desgracia del Estado. Capítulo 3. Planear el ataque. Sun Tzu dijo: el principio de toda guerra es hacer que se rinda el Estado entero, el gobierno y su pueblo. Somételo en vez de resquebrajarlo. Someter al enemigo sin pelear es estrategia superior. Resquebrajar al enemigo es estrategia inferior. Lograr la rendición de todo el ejército es estrategia superior. Derrotar al ejército enemigo es estrategia inferior. Alcanzar la rendición de toda una división es estrategia superior. La derrota de una división es estrategia inferior. Lograr la rendición de todo un batallón es estrategia superior. Vencer a un batallón es estrategia inferior. Conseguir la rendición de un pelotón es estrategia superior. Abatir a un pelotón es estrategia inferior. Por ello, 100 victorias en 100 batallas no es estrategia de guerra suprema. Conquistar sin pelear es el gran arte de la guerra. El estratega excelente trama la victoria, el superior emplea la diplomacia, el bueno moviliza al ejército y el inferior se dispone a atacar. Reserva el ataque solo para cuando no haya otra opción. Se necesitan 3 meses para preparar las armas, los escudos y los carros de guerra, y 3 meses más para la construcción de refugios. Si el general no puede dominar su ira y ordena a su infantería atacar cual ejército de hormigas, 1/3 de los soldados morirá, y el ataque será un gran desastre. El estratega superior logra la rendición sin librar batalla alguna. Se apodera de las ciudades sin ataque frontal, destruye al enemigo sin demora. Un excelente estratega vence a todo bajo el cielo. Planificar, tramar y conquistar es lograr la victoria total sin arriesgar a tus soldados. La regla básica para usar la fuerza militar es simple. Si tienes 10 veces más soldados que tu enemigo, rodéalo. Si tienes 5 veces más soldados, atácalo. Si tus hombres superan 2 veces a los del enemigo, divídelos y acábalos. Si las fuerzas son parejas, pelea. Si las fuerzas del enemigo te superan, provócalo. Si tus hombres son pocos y muy débiles, aléjate. Un ejército disminuido fácilmente se convierte en presa de otro gigante cuando lo reta. El general es la mano derecha del Estado. Muchas manos es igual a un Estado fuerte. Pocas e ineficientes manos es igual a un Estado débil. El soberano podría dañar 3 veces a su ejército con las siguientes acciones: obligarlo a pelear sin conocerlo, exigirle retroceder a destiempo e impedir su proceder. Si el soberano que no conoce ni domina la estructura de las relaciones del ejército interviene, entonces provoca caos en las jerarquías. Interferir en el mando sin conocer el escalafón de autoridad propicia desconcierto. Caos y desconcierto convierten al ejército en presa fácil. Así es como se pierde la guerra. Son 5 los factores que permiten prever un desenlace. Dan la victoria saber cuándo atacar y cuándo hibernar. Dominar las distintas maneras de luchar con pocos o muchos soldados. Que haya armonía entre el general y el raso. Pelear con un ejército diestro contra uno indisciplinado. Que los generales y el soberano estén en armonía. Por ello, se dice que conocer al enemigo y conocerse a uno mismo equivale a 100 victorias en 100 batallas. Desconocer al enemigo y conocerse a uno mismo genera que las posibilidades de ganar y de perder sean iguales. No conocer ni al enemigo ni a uno mismo garantiza la derrota. Capítulo 4. Configurar. Sun Tzu dijo: quien conoce el arte de la guerra primero se hace invencible y después se prepara para vencer. Evitar la derrota está en uno, pero vencer depende del enemigo. Quien domina el arte de la guerra puede eludir la derrota, pero no puede apremiar la victoria. Por eso se dice que la victoria se vaticina, pero no se fuerza.
No te vencen porque te sabes resguardar, vences porque sabes atacar, te guardas porque te faltan fuerzas, atacas porque te sobran. Resguardarse es esconderse en lo más recóndito de la tierra, es conservarte íntegro mientras logras la victoria total. Dominar el ataque es hacer retumbar los cielos. Prever la victoria no es de profetas, vencer y ser alabado no es de sabios. Para levantar un pincel no se necesita de gran fuerza, ver al sol y a la luna no es ser visionario. Escuchar los rayos y los truenos no significa tener un oído absoluto. Quien posee esta sabiduría solo se aventura en batallas fáciles de ganar. Así, quien es diestro en el arte de la guerra no necesita gozar ni de gran sabiduría ni de extraordinaria valentía. Es un error atacar al enemigo que ya está derrotado. Quien domina el arte de la guerra genera condiciones para no ser derrotado y aprovecha cada oportunidad para atacar. El ejército vencedor primero asegura el triunfo y luego pelea. El ejército perdedor primero entra en combate y después busca la victoria. Quien domina el arte de la guerra cultiva el Dao y protege la ley, y por eso tiene en sus manos la posibilidad tanto de la victoria como de la derrota. El arte de la guerra tiene 5 fundamentos: estimar, medir, calcular, sopesar y vencer. Tu territorio te permite estimular posibilidades. Estimarlas posibilita medir los recursos. Medirlos permite calcular los efectivos. Calcular propicia sopesar las ventajas y las desventajas, y eso conduce a la victoria. Por ello, el ejército vencedor es como un almacén de granos ante un grano de cereal. El ejército perdedor son los granos ante el almacén. Detrás de las guerras ganadas hay un pueblo cayendo como torrente de agua de 10.000 pies de altura. Eso es configurar la guerra. Capítulo 5. Impulsar. Sun Tzu dijo: gobernar un ejército grande o pequeño, se trate de una división o de un pelotón, solamente son números. Combatir a un ejército grande o pequeño es igual, se trata de señales y órdenes claras. El ejército puede resistir el ataque sin derrota alguna, si sus acciones oscilan entre lo previsible y lo inesperado. El ataque de un gran ejército compacto es como golpear un huevo con una piedra gigante, es lo lleno contra lo vacío. Todas las guerras se construyen con medios previsibles y se ganan con acciones inesperadas. Aquel que es bueno en lo inesperado jamás se agota, como el cielo y la tierra, como los ríos y los mares, jamás se detiene, como la luna y el sol, se hunde y se eleva, como las 4 estaciones, muere y renace. Sonidos solo hay 5, pero sus combinaciones son infinitas. Colores solo hay 5, pero sus mezclas no se acaban. Sabores solo hay 5, pero sus variantes no se agotan. Las situaciones en la guerra se reducen a lo previsible y a lo inesperado, pero sus matices son ilimitados. Lo previsible y lo inesperado se generan mutuamente en un ciclo sin fin. ¿Acaso podría alguien agotarlas? Gracias a su velocidad, el agua torrencial arrastra las piedras. Eso es su impulso. Valiéndose de su velocidad, el halcón elige el momento para aniquilar. Eso es disparo. El impulso del buen guerrero es arrollador, y su disparo es veloz. El impulso es tirar el arco, el disparo es tirar la flecha. Ante el desconcierto, el guerrero combate el caos y conserva la calma, y si hay confusión, mantiene la formación y se torna invencible. El caos nace del orden, la cobardía se genera en la valentía, la debilidad nace en la fuerza. Tanto el orden como el caos dependen de la formación del ejército, y la valentía o la cobardía de los soldados se manifiesta en fuerza o en debilidad. El enemigo sigue al que sabe provocarlo, tira anzuelos y el enemigo los morderá. Con anzuelos los moviliza, con soldados los recibe. Quien sabe el arte de la guerra no obliga al soldado, por lo que puede elegir a su gente y construir con ellos el impulso. El que aprovecha el impulso pelea como si aventara cuesta abajo troncos y piedras. Los troncos y las piedras están quietas en lo plano, pero son avasalladoras en la pendiente. Lo cuadrado no se mueve, lo redondo avanza desbordado. El impulso del buen guerrero es como arrojar piedras desde la cima de una alta montaña. Capítulo 6. Lo vacío y lo lleno. Sun Tzu dijo: el ejército que llega primero al campo de batalla para esperar al enemigo lo hace sin premura y se encuentra bien preparado. El que llega después ya está cansado y doblegado. Los que dominan el arte de la guerra saben pelear, intimidan y no se dejan intimidar. Atraer al enemigo a la trampa es saber lanzar el anzuelo. Obstaculizar es lograr que el enemigo no cumpla su propósito. Si el enemigo descansa, fatígalo.
Si se alimenta bien, hazlo pasar hambre. Si se ha establecido, movilízalo. Acorrala al enemigo donde no pueda pedir ayuda y atácalo donde menos lo espere. El ejército que avanza por territorios seguros no se fatiga recorriendo miles de leguas. Vence en la batalla el ejército que ataca posiciones descubiertas y difíciles de resguardar. Un ejército está blindado cuando no está descubierto ni ofrece posiciones débiles en un ataque. El diestro en atacar no deja espacios para escapar. El diestro en resguardarse no permite margen para que lo ataquen. Es sutil, sutil al grado de no dejar huella alguna. Es misterioso, tan misterioso que no produce ni eco. En sus manos está el destino del enemigo. El enemigo no sabe cómo resistir porque el diestro ataca el flanco débil. Cuando se retira, el enemigo no lo persigue porque no puede alcanzarlo. Si elijo atacar cuando el enemigo se protege en fosos profundos o tras murallas altas, saldré a enfrentarme porque sé por dónde estoy atacando. Si decido no pelear aunque me quede anclado en un solo lugar, el enemigo no me enfrentará, porque hace tiempo que lo puse en su lugar. El enemigo se descubre mientras yo soy invisible, mis fuerzas se concentran, las suyas se dispersan, mi ejército se mantiene compacto, el suyo se divide en 10 contra 1. Muchos contra pocos. Combatir a unos cuantos con muchos hombres es saber ganar. Si el enemigo desconoce el lugar de ataque, entonces tendrá que defender todos sus flancos. Así es como sus fuerzas se dispersarán y pocos de sus soldados atacarán directamente. Al fortalecer la vanguardia queda desprotegida la retaguardia y viceversa. Al fortalecer el flanco izquierdo queda desprotegido el derecho. Resguardar todos los flancos es tener pocos hombres en cada lugar. Las fuerzas enemigas son pocas porque defienden muchos flancos y mis fuerzas son multitudinarias porque obligan a las fuerzas enemigas a dispersarse y a luchar en varios frentes. Podrás pelear aunque tengas que desplazarte miles de leguas, si prevés el sitio de la batalla y si anticipas el día del enfrentamiento. Si desconoces tanto la fecha como el lugar del enfrentamiento, la vanguardia de tu ejército no podrá apoyar a tu retaguardia, tu flanco derecho no podrá ayudar al izquierdo, ni siquiera si están cerca, y menos cuando los separan decenas de leguas. El estado Yue acumula soldados, pero ¿qué ventajas tiene para garantizar la victoria? Yo digo, la victoria se puede elaborar y el enemigo neutralizar aunque sea numeroso. Planear es conocer las reglas de perder y ganar. Actuar es conocer los mecanismos de aguardar y atacar. Dominar la vida y la muerte es organizar. Prever es hacer que sobre y no falte. El experto en formaciones militares no deja huellas. Ni los espías más diestros lo descubren ni los sabios lo comprenden. La estrategia de las formaciones es tan perfecta que la mayoría no la entiende. El pueblo sabe que vencimos, pero no comprende cómo. Ninguna victoria es igual. Jamás puede usarse la misma estrategia. Las variantes son infinitas. La estrategia de usar la fuerza armada se parece al agua. El agua evita escalar y siempre corre hacia abajo. El buen estratega procura no combatir lo lleno, que es duro y resistente, y ataca lo vacío, que es débil y está desprotegido. Como el agua se amolda al terreno, así el buen estratega se adapta al enemigo. Las formaciones militares nunca son iguales, el agua nunca corre por el mismo sitio. Ser supremo es adaptarse al enemigo y vencer. En las 5 fases, ciclos de generación y dominio, tierra, metal, agua, madera, fuego, ninguna prevalece para siempre. Las 4 estaciones se suceden una a la otra en un ciclo sin fin. Hay días largos y días cortos. Hay lunas llenas y lunas menguantes. Capítulo 7. La pugna. Sun Tzu dijo: en toda estrategia militar, desde que el general recibe órdenes del soberano, reúne al ejército y marcha a la batalla. Nada es más difícil que la pugna, que consiste en enderezar lo torcido y aprovechar lo podrido, tornar la adversidad en ventaja. El general toma la ruta sinuosa y la endereza, atrae al enemigo con anzuelos y llega primero porque sabe evaluar lo derecho y lo torcido. En la pugna hay ganancias y riesgos. No llegarás si cargas con todo, pero si dejas armamento, lo perderás. Que los soldados no carguen todo su arsenal, porque forza su marcha tras andar 100 leguas sin descansar, noche y día, y con ello propicias que atrapen a tus generales. Los que tengan resistencia avanzarán, los que sufran fatiga se rezagarán, solo 1 de cada 10 llegará. Si marchas 50 leguas sin descansar, atraparán al general en el frente, y solo la mitad de tus soldados arribará. 30 leguas sin descansar equivale a que solamente 2/3 lo logren. El ejército sin armamento, sin provisiones, sin suministros, muere.
Por ello, no pactes con el rival si desconoces sus intenciones. No emprendas la marcha si desconoces los bosques, los pantanos y los caminos. Desaprovecharás las ventajas del terreno si no te apoyas en guías locales. El buen militar se vale de argucias para triunfar, de anzuelos para movilizar y decide si divide o concentra según las circunstancias. Arrecia como el viento, es sereno como el bosque, arrasa como el fuego, es firme como la montaña, es indescifrable como las nubes antes de la tormenta, arremete como el trueno. El buen militar conquista un pueblo y divide a los presos, expande sus tierras y divide el botín y pondera las desventajas antes de actuar. El que descifre primero cómo enderezar lo torcido vencerá. Esto es el arte de la pugna. La estrategia militar dice: si no te oyen, emplea címbalos y tambores; si no te ven, emplea estandartes y banderas. Los címbalos, los tambores, los estandartes y las banderas acompasan la vista y los oídos del ejército. Unidos, ni el más valiente da un paso al frente, ni el más cobarde da uno atrás. Así es como se utiliza el ejército. Por eso, si la batalla ocurre de noche, toca los tambores; si es de día, despliega las banderas. Adecúa las señales a los ojos y oídos de tus soldados. El ejército puede perder el ki y los generales la moral. La energía vital es plena al alba, disminuye durante el día y mengua de noche. La estrategia hábil y que sabe de energía evita al enemigo que tiene plena vitalidad y lo ataca cuando se encuentra débil o agotado. El que sabe de moral enfrenta el caos con orden y el bullicio con tranquilidad. Aquel que comprende la fuerza es quien llega primero y espera al que viene de lejos. Reposado espera al cansado. Satisfecho aguarda al hambriento y no se abalanza contra la formación más ordenada, pues sabe medir las aguas. El principio de la guerra dice que no enfrentes al enemigo atrincherado en lo alto, con la montaña a su favor. Si el enemigo pretende huir, no lo persigas. Si está alebrestado, no lo ataques. Si te ofrece anzuelos, no los muerdas. Si se retira, no lo obstruyas. Si lo acorralas, déjale una salida. Si huye por su vida, no lo aniquiles, déjalo vivir. Esto es el arte de la guerra. Capítulo 8. Los 9 cambios. Sun Tzu dijo: al recibir el mandato del monarca, el general debe conformar su ejército y acatar las reglas para usarlo. No acampar en terrenos devastados, encontrarse con los aliados en tierras transitadas, no permanecer en campos extremosos, implementar tácticas ingeniosas en dominios cercados por montes y bosques, y pelear hasta la muerte cuando no haya salida en el campo de batalla. Hay terrenos que no debes transitar, ejércitos que no debes enfrentar, fuertes que no debes asediar, sitios que no debes atacar y órdenes que no debes acatar. Si el general conoce los beneficios de los 9 cambios, entonces es diestro en el arte de la guerra. De lo contrario, no sacará provecho de la topografía del terreno aunque la conozca. El comandante que desconoce las variables no podrá explayar todo el potencial de su ejército, aunque domine los 5 propicios. Por ello, el sabio domina tanto lo propicio como lo desfavorable, pues el éxito se logra cuando ponderas las desventajas incluso teniendo la ventaja. Cuando pisas terrenos desfavorables y calculas las ventajas, puedes evitar desastres. Daña al enemigo para someterlo, atráelo para esclavizarlo, tírale anzuelos para agotarlo. Los principios para usar al ejército no residen en el deseo de evitar la batalla, sino en la cabal preparación para la guerra. Dependen de la estrategia para enfrentar la derrota y no del deseo de evitar el ataque. Los generales tienen 5 debilidades. Si insisten en morir, los matan. Si se aferran a vivir, los capturan. Si son iracundos, los provocan. Si pecan de virtuosos, los humillan. Si veneran al pueblo, se desquician. Estas 5 debilidades son faltas de los generales, desgracias de los ejércitos y la causa segura de la ruina de ambos. Quien desea conquistar, debe ponderar. Capítulo 9. La marcha del ejército. Sun Tzu dijo: cuando movilices al ejército para observar al enemigo, surca los valles y atraviesas montañas. Acampa en terreno alto y soleado, y no ataques la cuesta. Así es como se despliega el ejército en terrenos montañosos. Si atraviesas un río, acampa lejos de él. Si el enemigo va a cruzarlo, no lo recibas en la orilla. Lo propicio es esperar que cruce la mitad de su tropa y entonces atacarlo. Si eliges la batalla, no recibas al enemigo cerca del agua. Sitúate en lo alto y no pelees en contracorriente. Así es como se despliega el ejército cerca del agua.
Si atraviesas pantanos, hazlo rápido y aléjate. Si debes enfrentar al ejército enemigo allí, ten de frente el pantano y el bosque a tus espaldas. Así es como se despliega el ejército en terrenos pantanosos. En lo llano, sitúate en una posición favorable y busca colinas para proteger tu flanco principal y tu retaguardia. El peligro está en la planicie, así que encárala y cobíjate en los cerros. Así es como se despliega el ejército en terrenos planos. El emperador amarillo dominó los 4 propicios, montañas, ríos, pantanos y planicies, y así derrotó a los 4 soberanos. Todo ejército prefiere el terreno alto al bajo, el sol a la sombra, y busca lugares abundantes en recursos, libres de pestes. Así, la victoria es inminente. El ejército sacará ventaja del terreno si contempla que las colinas y los diques ayudan al ejército cuando éste acampa en la solana, con la espalda resguardada por el monte. En época de lluvia para cruzar el río, aguarda a que baje el caudal cuando haya crecido. Aléjate de gargantas, pozos, espesuras, ciénegas o grietas naturales. Tú te alejas y el enemigo se acerca, teniéndolas tú de frente. Aquel las tendrá de espaldas. Cuando avances, explora con cautela los precipicios, pantanos, juncos, bosques montañosos y parajes espesos una y otra vez, pues son lugares que albergan espías y emboscadas. Si el enemigo está cerca y relajado es porque ocupa posiciones favorables. Si está lejos y te provoca es porque quiere obligarte a avanzar. En ambos casos su posición es propicia y ventajosa. Cuando el bosque se mueve es porque el enemigo viene. Cuando la hierba obstruye, esconde trampas. Cuando los pájaros alzan el vuelo, hay una emboscada. Cuando las bestias huyen, el enemigo arrasó. El polvo se eleva y se ve turbulento cuando se acercan carros de guerra. Está bajo y extendido cuando viene la infantería, y disperso y fino cuando el enemigo recoge madera. El polvo es escaso, viene y va cuando arma su campamento. Sabes que el enemigo atacará cuando sus palabras son humildes, pero tiene muchos preparativos. Si sus palabras son arrogantes y simula avanzar, es porque se retirará. Si entre los carros de guerra primero parten los ligeros y se sitúan a los lados, significa que se desplegará. Cuando pide la paz sin trato previo es porque algo trama. Ha llegado el momento cuando se precipita y despliega sus fuerzas. Cuando pretende avanzar y retroceder a la vez, busca embaucar. Si los soldados del enemigo descansan sobre sus lanzas, significa que están hambrientos. Si los aguadores beben antes de repartir el agua, están sedientos. Si ven el provecho y no actúan, están cansados. Si las aves sobrevuelan, su campamento está vacío. Si gritan de noche, temen. Si están alborotados, el general carece de autoridad. Si las banderas se mueven, hay caos. Si los oficiales se enojan, están exhaustos. Si se comen sus caballos, abandonan sus ánforas y no retornan al campamento, están desesperados. Si hay murmullos, susurros y cuchicheos, la tropa ha perdido la confianza en su general. Al general le irá mal tanto si ofrece muchas recompensas como si castiga de más. Es un inepto el general que primero maltrata a sus tropas y luego les teme. Si el enemigo envía a un emisario es para pactar la tregua. Si el enemigo enfurecido se acerca pero pasa el tiempo y no ataca ni se retira, hay que estudiarlo con cautela. No por ser muchos se es mejor. Lo crucial es no atacar sin estar preparados. Une tus fuerzas, estudia al enemigo y gana la confianza de tus tropas. Eso es suficiente. Quien no planea y subestima al enemigo caerá en sus manos. Si castigas a tus hombres antes de ganar su afecto, no te obedecerán y te serán inútiles. Aún ganando su afecto debes saber castigarlos o tampoco podrás utilizarlos. Guíalos con suavidad, fórjalos con fuerza y ganarás la confianza de tus hombres. Sé consistente con las reglas, así el pueblo las aprenderá y te obedecerá. Ante tu inconsistencia, el pueblo nada aprenderá y nunca te seguirá. Quien es consciente con las reglas siempre estará en armonía con sus hombres. Capítulo 10. La topografía. Sun Tzu dijo, la topografía distingue 6 tipos de terrenos en total: transitables, colgantes, intransitables, estrechos, escarpados y alejados. Transitables son los sitios por donde puede andar tanto tu ejército como el del enemigo. Al transitar por los mismos senderos, hay que apurarse para arrebatar las posiciones altas y soleadas, y garantizar así el suministro de granos. Ahí radica la ventaja. Colgantes son los sitios donde se puede avanzar pero no es fácil retroceder. En esos terrenos aprovecha si el enemigo está desprevenido para atacar y vencer.
pero si está preparado, perderás al enfrentarlo, pues existe la gran desventaja de que no habrá espacio para retroceder. Intransitables son los sitios desfavorables tanto para uno como para el enemigo. El enemigo tirará anzuelos, no los muerdas, atráelo con una carnada, hazlo salir. Cuando la mitad de sus tropas esté al descubierto, ataca, pues ahí tienes la ventaja. En terrenos estrechos, si te posicionas primero, despliega tus tropas y espera al enemigo. Si el enemigo se posiciona primero y despliega sus tropas, no ataques, pero abalánzate si éste no despliega su ejército. En terrenos escarpados, si te posicionas primero, ocupa sitios altos y soleados y espera al enemigo. En caso de que el enemigo se posicione primero, tira un anzuelo, hazlo salir antes de atacar. En sitios alejados es inútil entablar batallas porque las fuerzas son parejas. Los 6 terrenos son el dado de la topografía y es importante considerarlos. En las guerras ocurren 6 situaciones: apresurarse, alejarse, caer, colapsar, desordenarse y ser derrotado. Estas no son desastres naturales, sino faltas de los generales. Apresurarse es combatir en condiciones parejas, pero atacar con la 10ª parte de las tropas. Relajarse significa soldados fuertes, de hierro, y generales débiles de palo. Caer implica generales de hierro y soldados de palo. Cuando hay ira, los generales no obedecen al comandante supremo, responden con furia a la menor provocación, y el comandante supremo ni conoce ni controla a sus generales. Un comandante supremo que sea débil y titubeante proporcionará entrenamiento y guía poco claros y errados, y generará soldados irrespetuosos, indisciplinados y sin vigor. Eso es el desorden. Si el comandante supremo no sabe calcular ni evaluar, ataca con pocos a muchos, con débiles a fuertes, y no hay quien lidere en el frente. Así la derrota es segura. Estas 6 situaciones son las leyes de la derrota, que debe conocer el general que asuma la responsabilidad. La topografía es la aliada del ejército. Evaluar correctamente las fuerzas enemigas conforma la estrategia de la victoria. Calcular los peligros del terreno y medir las distancias es la virtud del general sabio. Considerarlo a la hora de luchar es vencer, desconocerlo, perder. Aunque el mando te impida atacar, cuando sabes que puedes ganar, entabla la batalla. Si sabes que te van a derrotar aunque te obliguen a pelear, no ataques. Un buen general no persigue la gloria al atacar, no rehúye la vergüenza al retirarse. El general superior solo piensa en la seguridad de su pueblo y en el interés de su soberano. Generales de esta talla son el tesoro del Estado. Si los generales tratan a sus tropas como niños amados, los soldados meterán las manos al fuego por sus mandos. Si los generales tratan a sus tropas como hijos propios, esos soldados darán la vida por sus generales. Pero cuidado si los mimas sin poder dirigirlos, los amas sin poder guiarlos. Te desafiarán y no podrás reprimirlos. ¿Para qué sirven esos hijos malcriados? El que conoce sus virtudes y desconoce las del enemigo posee solo la mitad de la victoria. El que conoce las debilidades del enemigo y desconoce las propias solo domina la mitad de la victoria. El que no conoce sus debilidades y virtudes, pero no mide lo complicado del terreno, contempla solo la mitad de la victoria. El general que es diestro en el arte de la guerra camina sin extraviarse, trama sin frustrarse. Conoce al enemigo, conócete a ti mismo y la victoria nunca te faltará. Conoce el cielo, conoce la tierra y la victoria jamás se agotará. Capítulo 11. Los 9 terrenos. Sun Tzu dijo: el arte de la guerra considera 9 terrenos de fácil dispersión, de fácil retorno, de contienda, abiertos, de encrucijadas, de difícil retorno, estancados, acorralados y mortales. Aquel terreno donde los vasallos pelean dentro de sus territorios se llama de fácil dispersión. El terreno enemigo en el que penetras a poca profundidad es de fácil retorno. De contienda es el terreno donde el enfrentamiento es propicio tanto para uno como para el enemigo. El terreno donde yo puedo ir y el enemigo puede venir es el abierto. De encrucijada son los terrenos donde colindan varios estados y en los que quien llega primero gana voluntades y gobierna con ventaja. Los terrenos enemigos en los que atraviesas ciudades amuralladas para adentrarte a profundidad se llaman de difícil retorno. Son terrenos estancados los bosques, las lomas escarpadas, los pantanos y los sitios inaccesibles de andar y cruzar. El territorio con entrada estrecha y salida sinuosa, donde el enemigo te puede doblegar con pocos, se llama acorralado.
Son terrenos mortales aquellos en los que el ataque veloz significa vivir y el lento morir. Así, no pelees en terrenos de dispersión, no te detengas en los de fácil retorno, no ataques en los de contienda, no te separes en los abiertos, genera alianzas en los de encrucijada, saquea en los de difícil retorno, sal rápido de los estancados, fragua en los acorralados y combate hasta el fin en los mortales. Quienes antaño eran diestros en el arte de la guerra lograban que la retaguardia y el frente del ejército enemigo jamás se encontrasen, que unidades mayores y menores no se apoyasen, que oficiales y soldados no se rescatasen, que superiores e inferiores jamás se ordenasen. Sepáralos para que nunca se puedan concentrar y si se juntan, provoca que no se unifiquen. De ser propicio, ataca, de lo contrario, quédate inmóvil. Si me preguntas cómo me manejo si veo venir al enemigo con su ejército ordenado y presto a combatir, te responderé, hazlo sufrir donde más le afecte. Así solo le quedará seguir tus órdenes. Sé veloz en la guerra, sorprende al enemigo, recorre caminos para él desconocido y atácalo cuando esté desprevenido. Este es el Dao en territorio enemigo. Unifica a tu tropa cuando te adentres a profundidad. Así el enemigo no podrá contraatacar. Saquea los campos enemigos y abastece a tu ejército. Nútrelo, déjalo descansar. Incrementa su energía vital. Conserva sus fuerzas. Moviliza a tus tropas. Fragua tu estrategia. Vuélvete imprevisible. Lleva a tu ejército por un camino sin retorno. Así preferirán morir a sufrir la derrota. Y estando dispuestos a morir, ¿cómo no van a combatir con todas sus fuerzas? Cuando tus soldados están en extremo peligro, entonces ya no temen, se tranquilizan en el camino que ya no tiene retorno. En las profundidades del territorio enemigo, con brío y siendo uno solo, tendrán que escoger entre la muerte y el deshonor. Así los soldados serán vigilantes sin que se les diga, se entregarán sin que se les pida, actuarán cual hermanos sin convenirlo, te darán su mano sin ordenárselos. Prohíbe la adivinación, elimina las dudas y los soldados enfrentarán la muerte gustosos. Si el ejército no quiere más, no es porque desdeñe la riqueza. Si es capaz del sacrificio, no es porque menosprecie la longevidad. Cuando los soldados reciben la orden de partir, entonces las lágrimas mojarán las mangas de los sentados y surcarán las mejillas de los acostados. Pero una vez en la guerra, en terreno sin vuelta atrás, serán valerosos cual Su y Gui. Por ello, quien sabe el arte de la guerra es como la serpiente Shoairam del monte Chang. Atacas la cabeza, responde con la cola. Atacas la cola, saca la cabeza. Golpea su vientre y enfila la cabeza y la cola. Si me preguntas, ¿puede un ejército actuar como la serpiente? Te responderé sí. El pueblo de Wu y el pueblo de Yue se odian mutuamente, pero si cruzan el río en la misma balsa, en medio de la tempestad se apoyan cual mano derecha e izquierda. Aunque sueltes los caballos y entierres las ruedas, no vas a detener al enemigo. Concentra su valor. Ese es el Dao del mando. Aprovecha lo suave y lo duro, pues son las cualidades de la tierra. Quien sabe manejar su ejército puede unir a cientos en uno, y nadie retará sus decisiones. Tu deber es ponderar con cabeza fría y gobernar con orden. Entorpece los oídos y los ojos de tus soldados, que nada sepan. Modifica tu quehacer, altera tus planes, que no intuyan nada. Muda el campamento, toma rutas desconocidas que nada comprendan. Al mandar la tropa, el general debe retirar la escalera una vez que haya subido la muralla. Cuando el ejército se adentra a profundidad en los terrenos enemigos, debe pelear cual flecha lanzada, quemar las velas, quebrar las ollas, pues ya no hay retorno. Al dirigir tus tropas, arréalas cual rebaño de ovejas, de aquí para allá, sin que sepan a dónde van a parar. El buen general une al ejército en pleno, lo sitúa ante el abismo, examina y domina las variantes de los 9 terrenos, el beneficio de la flexibilidad y el manejo de las emociones. Este es el Dao del territorio enemigo. Entre más lejos avances, tus soldados más unidos estarán, pero si apenas incursionas, desertarán. Al dejar tu país y cruzar los límites de la frontera enemiga, se entra en terreno sin retorno. Son de encrucijada los lugares transitables en todas las direcciones. Son de difícil retorno los territorios en los que te adentras a profundidad. Los territorios en los que incursionas, pocos son los de fácil retorno. Los sitios escarpados por detrás y estrechos por delante se denominan acorralados. Aquellos donde no hay vuelta atrás son los terrenos mortales. Por ello, en el terreno de fácil dispersión une voluntades y consolida las formaciones en los de fácil retorno. Apremia la retaguardia en el terreno de contienda y en el abierto cuida tu defensa.
Consolida alianzas en el terreno de encrucijada y asegura tu alimento en el de difícil retorno. Avanza a toda costa en el estancado y en el acorralado obstruye toda salida. En el terreno mortal demuestra que solo muerto te derrotarán. Resistir ante el cerco es la actitud que debe tomar todo soldado. Seguir la orden de combatir ante la inevitabilidad y el peligro inminente. Quien no conoce las tramas del vecino, que no se alíe con él. Quien desconoce la topografía de lugares escarpados, bosques y pantanos, que no movilice a su ejército. Quien no se hace de guías locales no podrá aprovechar las ventajas del terreno. Quien desconozca uno solo de estos puntos jamás logrará la hegemonía. Jamás se agrupará un gran estado ante un ejército que ostenta hegemonía. No lograrán alianzas los estados atacados si el ejército impone su autoridad. Si tu ejército impone hegemonía, no será necesario forjar alianzas ni desplegar tu poderío. Fortalece las ventajas e impón tu autoridad. Así es como derribarás ciudades y derrocarás estados. Otorga recompensas extraordinarias, emite órdenes inesperadas. Comanda a todo el ejército cual si fuera un solo hombre. Empléalo para la acción, pero no le menciones tus intenciones. Informa del beneficio, mas no hables ni de los riesgos ni de los prejuicios. Empuja a tu ejército hacia el terreno mortal. Oblígalo a sobrevivir. Arrójalo al terreno mortal. Oblígalo a vivir. Solo ante el peligro inminente se aferrará a la victoria. El ejército debe dominar las intenciones del enemigo. Concentra tu fuerza para atacar. Así podrás avanzar 1000 leguas y decapitar a sus generales. Eso es la genialidad. Bloquea las entradas, destruye los permisos e impide el paso de los emisarios el día que decidas iniciar la guerra. Que tus hombres juren lealtad en el patio del templo. Si no cumplen, castígalos. Así serán capaces de lograrlo todo. Cuando el enemigo muestre su debilidad, ataca con todas tus fuerzas. Primero, golpea donde más le duele. No le avises la fecha del combate. Sigue el plan. Adáptate al enemigo. Así asegurarás la victoria. Con la serenidad de la doncella, espera que el enemigo abra la puerta. Con la velocidad de la liebre, vulnéralo y quítale la oportunidad de reaccionar. Capítulo 12. El ataque con fuego. Sun Tzu dijo: el ataque con fuego tiene 5 propósitos: consumir en las llamas a los hombres y caballos enemigos, quemar sus provisiones, destruir su arsenal militar, consumir sus graneros y convertir en cenizas sus transportes. El ataque con fuego precisa condiciones específicas. Los instrumentos para iniciar incendios deben estar siempre listos. Es necesario elegir con precisión el tiempo y el día para realizarlo. El tiempo se refiere a los periodos de sequía. El día se refiere a los movimientos de la luna entre las 4 estrellas celestes, Yi, Bi, Yi y Sen. Temporadas relacionadas con el inicio de ventarrones potentes. El ataque con fuego ha de adaptarse a las 5 circunstancias descritas. Tu ejército debe acorralar al enemigo al provocar incendios en sus terrenos. Si el enemigo conserva la calma al estallar las llamas, espera y observa. Cuando las llamas estén en su apogeo, si las condiciones lo permite, ataca. De lo contrario, abandona la misión. Para evitar la espera, el fuego también puede provocarse desde fuera del fuerte enemigo. Si el tiempo y las condiciones lo permiten, inicia incendios. Provócalos con los vientos a tu favor y no en tu contra. Cuando el fuego arde de día, ataca de noche. Resiste, quédate quieto. Las reglas de los cambios del ataque con fuego que el ejército debe dominar son: observar diligentemente las condiciones, prepararse y luego atacar ferozmente. Usar el fuego para apoyar el ataque propicia una victoria fácil. Usar el agua en el ataque es solo una ventaja temporal, porque el agua aísla al enemigo, pero no destruye su arsenal. Conquistar tierras y pozos pero sin afianzar ni consolidar el triunfo significa un problema, pues la victoria habrá tenido un alto costo. El monarca sabio debe saber eso, el general diestro ha de manejarlo. No te embarques en una misión que no represente beneficio para el Estado. Si no puedes garantizar la victoria, no uses el ejército a la ligera. Si no estás acorralado, no te embarques en guerras sin sentido. El monarca no puede movilizar a su ejército por un desplante de furia. El general no puede comenzar la guerra por un instante de rabia. Si al Estado le conviene, pelea sin cesar. Si no, retírate. La furia puede transformarse en euforia y la rabia en placer, pero el Estado aniquilado no podrá florecer ni los muertos revivirán. Por ello, el monarca sabio siempre debe ser precavido y el general diestro siempre ha de estar vigilante. Ese es el camino para garantizar un Estado seguro y un ejército ordenado.
Capítulo 13. El uso de espías. Sun Tzu dijo: cuando movilizas 100.000 hombres y los obligas a marchar miles de leguas, el pueblo se desgasta, las arcas del Estado se vacían, 1.000 onzas de oro a diario se desperdician, todo el país se conmociona, el trabajo forzado provocará cansancio y 700.000 familias abandonarán sus labores en el campo. Todos los años que implica preparar una guerra transcurren para un solo día de victoria. El general que escatima el dinero y no contrata espías es derrotado por desconocer las condiciones del enemigo. ¿Cuánta compasión le falta? No es buen caudillo, no es buen asesor y ni en guerras ni en batallas resulta un ganador digno. El monarca sabio y el general diestro pueden movilizar ejércitos y ganar grandes guerras porque conocen al enemigo. Ni las adivinaciones, ni la magia, ni las experiencias previas, ni la observación, ni el estudio de las estrellas sirven para conocer al enemigo. Lo crucial es extraer información de alguien que lo conozca desde adentro. Hay 5 tipos de espías: circunstanciales, inmersos, contraespías, espías muertos y espías vivos. Cuenta con los 5 al mismo tiempo y nadie intuirá tu estrategia. ¡Qué grandeza! ¡Qué gran tesoro! El espía circunstancial es un habitante cualquiera del estado enemigo. El inmerso es aquel que logra comprar funcionarios del estado enemigo. El contraespía es el que corrompe a los espías enemigos. El espía muerto es aquel que se sacrifica infiltrándose en las tropas enemigas para sembrar información falsa. El espía vivo es aquel que regresa con vida después de recopilar datos. Entre las tropas, nadie es más preciado que un espía. Nadie es mejor recompensado que un espía. Nada es más secreto que el espionaje. Solo un general iluminado sabe usar el espionaje. Solo un general bondadoso sabe aprovechar el espionaje. Solo un general diestro puede medir los alcances del espionaje. ¡Qué agudeza! ¡Qué perspicacia! El espionaje es omnipotente y omnipresente. Cuando los secretos obtenidos se filtran antes de ser usados, hay que sacrificar al portador y a todos los receptores. Los que planean atacar las tropas enemigas, asediar ciudades y matar a su gente, tienen que conocer a los generales que controlan los accesos, a los emisarios, a los informantes, a quienes vigilan los portones y a todos los que registran las entradas y salidas. Tus espías deben recabar esa información. Has de descubrir a los espías enemigos para sobornarlos, agasajarlos, entrenarlos y mandarlos de vuelta. De esa manera, esos contraespías te servirán. Cuando los contraespías trabajen para ti, entonces podrás emplear a los espías circunstanciales y a los inmersos. Cuando los contraespías recaben datos, entonces podrás enviar a los espías muertos para sembrar información falsa. Cuando los contraespías cumplan con su deber, los espías vivos regresarán a tiempo con la información recabada. El general debe dominar el uso de las 5 categorías de espía. Lo crucial son los contraespías, es a ellos a quienes hay que agasajar y premiar. El florecimiento de la dinastía Shang se debe al duque Yi Jin. El apogeo de la dinastía Zhou fue gracias a Yan Xia, funcionario de la corte de Shang. El monarca sabio y el general diestro que buscan ganar cuentan con grandes espías. La clave para triunfar en todas las guerras es movilizar al ejército según los informes de los espías. Da clic en la pantalla para la siguiente historia. Recuerda activar la campanita, compartir y suscribirte.